Fundación Letras Especiales, acompañando las expresiones culturales desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Fundación Letras Especiales. Visítenos en www.fundacionletrasespeciales.org. El cuento del café. ¿Un cuento sobre el café? O un café con cuento. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Marina, bien, contento de verte como siempre. Ponte cómoda que tu trono literario está aquí disponible como siempre, esperándote. Para que te acomodes. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Este ya es mi lugar, ¿no? Dedicada a la lectura. Dedicada a la lectura, muchos cuentos, aprovechando el tiempo, seleccionando, eligiendo con qué te puedo sorprender. ¿Con qué nos podemos sorprender? Es adictivo esto de los cuentos, ¿no? Creo, me parece. Porque como se pueden leer muchos a veces que son cortitos, siempre te quedas con ganas, me parece. Claro, a mí me pasa que me voy dando cuenta de que necesito compartirlos con alguien, o sea, porque leer uno los puede leer y puedes leer muchos, pero a veces te pasa que necesitas como encontrar a otro que lo ha leído, o a mí me pasa, ¿no? Y preguntarle, ¿qué te pareció? ¿Qué pasó acá? Como el compartir también es adictivo, me parece. Bueno, pero ya empezamos con un problema de que me haces pensar. ¿Será que en general en todas las expresiones artísticas, estoy pensando en una música, en un cuadro, en una pintura, que cuando uno la ve, la disfruta, le provoca emociones, como sería la lectura, te provoca algo? Uh-huh. Y eso ya en sí es, digamos, es como el alimento, la comida, ya lo comiste, lo digeriste. Pero como que, ¿será que en todas las expresiones artísticas falta una siguiente etapa donde viene lo que vos decís? Es decir, se termina de disfrutar más y después puedo poner la consideración con alguien más, como para decir, a ver si coincidimos, si no coincidimos, si hay algo que yo no estoy viendo, no sé. Parecería que la cosa no termina en nosotros, ¿cierto? Podría ser que todavía nos quede un poquito más por disfrutar si conversamos con alguien, tal vez, no sé. Claro, sí. A mí me parece que, y es interesante esto que vos decís, primero tiene que haber como una instancia más personal, ¿no? Y después el compartir con otro, que no necesariamente es hacer crítica artística, sino compartir como simplemente las impresiones, como enriquecernos también con la mirada del otro, que claro, puede ser distinta a la nuestra o... No sé por qué mientras te escuchaba estaba pensando en saborear, por ejemplo, un cóctel extraño, un tabaco especial, uh-huh, y produciría un placer, un disfrute, pero queda en mí, no te puedo explicar a qué sabe. Claro, no sé, claro. Ahí terminó. Estas cosas artísticas sí nos dan ese lugar. Pero bueno, Mira, sí, voy a decirte una cosa más y con eso ya pasamos al cuento, si querés, pero como esta cuestión, hay cosas, por ejemplo, esto que vos decías, yo saboreo algo y no puedo como compartirte cabalmente todo, porque depende de mí, ¿no? Y pensaba en esto como hay cuestiones que aunque son compartidas también se viven en soledad, o sea, que uno no puede terminar de compartir todo y la otra persona no puede terminar de vivir o de experimentar lo mismo que yo. Uh-huh. Es como este juego entre el hacerlo en conjunto pero también solo, ¿no? Como, bueno, o sea, me puse filosófica. Crear como una comunidad de personas que van a sentir cosas imposibles de compartir. Totalmente, plenamente, me parece que es muy difícil.
Pero algo que sí podemos compartir, y yo me estoy demorando, es que estoy siendo un poco grosero y poco atento de no ofrecerte algo para que empecemos la conversación, pero por lo menos con algo más material, algo que, no, que sea también de placer imposible de compartir, salvo que traigan 2 platitos, cosa que vamos a hacer, para tomarnos un cafecito, como corresponde. Vamos. Acá te confieso un problema, porque antes que llegaras hablaba con dos Matías y estábamos conversando acerca de desayunos en general que se pueden compartir en otras latitudes. Y tenía una curiosidad de conocer, bueno, ¿será que en Europa, por ejemplo, todos los desayunos en todos los países europeos serán iguales? Y obviamente la respuesta es no. Y hay sitios que se parecen también a veces a países, no sé, tropicales, digamos, donde los desayunos van mucho más allá del cafecito que solemos tomar nosotros con alguna galleta o un chocolate, porque a veces los desayunos son comidas suculentas, ¿no? Que incluyen el café, pero también vienen mucha fruta, que huevos, que muchas cosas preparadas. Cuando uno no está acostumbrado, eso puede ser muy duro, así que no te asustes, no me mires con esa cara, vamos a empezar con algo suavecito. De todas maneras, algo especial, como símbolo de esos desayunos europeos, me daba curiosidad porque, por ejemplo, miraba que en Polonia se acostumbra a ese tipo de desayunos, ¿no? Muy suculento. Pero vamos a hacer algo simbólico de tomar el café con un sándwich de pan de centeno, que tiene un nombre que no lo voy a poder pronunciar, que lleva adentro rábanos o pepinos, así ya te estás imaginando que es un sándwich de pan de centeno con algo que es ácido, pero le ponen mayonesa y le ponen también embutidos, fiambre. Y entonces esa combinación con el café, así me parece que podemos ser un poco transgresores e intentarlo, y me llamaba la atención porque el café parece que se dice kahwa o algo así, kahwa, y es muy parecido, no tiene nada que ver. Por ejemplo, si en Polonia se dice kahwa, al sur de Polonia está la República Checa y el café se dice kava. Entonces, bueno, hay una cosa interesante de los idiomas estos eslavos que se parecen en algunas palabras, ¿no? Tal vez nos pasará también a nosotros con el español y algunos vecinos, pero bueno, ya me estoy yendo del tema. En todo caso, si te animas con esta mezcla de café y un sándwich un poco salado o ácido, a ver qué te parece antes de que me digas de qué viene la mano hoy, de qué viene el cuento hoy. Me animo, vos sabés, yo cuando se trata de gastronomía no tengo reparos. Sos una exploradora. Soy una exploradora, tal cual. Además, hoy venía pensando, estos encuentros son un viaje, ¿no? En definitiva. Claro. ¿No? Porque viajamos por medio de la literatura a otros mundos, pero también por medio de la gastronomía. Y bueno, ya que vamos a tomar, ¿cómo era? Kahwa. Kahwa, sí. Kahwa con este pan de centeno, conversemos también sobre un cuento polaco. Okay. ¿Qué te parece? Muy bien. Que ya es, el autor es conocido de la casa, ya ha venido otras veces. Ya ha estado con nosotros otra vez acompañándonos. Y se trata de este señor de nombre extraño, Sławomir Rosek. ¿Te acordás? Claro, que fue gratamente recibido en la casa porque nos hizo reír bastante, ¿no? Nos divirtió. El revolucionario Rosek. El revolucionario Rosek, sí. Sí, me acuerdo que todo lo que pudimos conversar acerca de todo lo que sucedía dentro de una habitación. Tal cual. Eso marca la habilidad de este hombre o sea, no necesitaba muchas cosas, ¿no? Para hacerte un cuento. Muchos elementos. Y en este caso, ¿cómo se llama el cuento? Academia de Ciencias. Academia de Ciencias, con lo cual
el título parece orientarnos a algo muy particular, pero no estoy seguro de que se trate de lo que uno está pensando. Sí, no, y yo tampoco te diré. De hecho, te iba a decir que el cuento se llama Academia de Ciencias y yo no sabría decirte por qué ¿Cuál se es la llama. parte de la academia, de la ciencia y todo eso? Claro, ¿por qué se llama Academia de Ciencias? Eh, pero bueno, para eso estamos acá, para que vos me digas, para eso he venido. Claro. No, yo lo que te digo es que o se equivocaron en el título, o este señor lo que le gusta definitivamente es jugar con nosotros y lo consigue. Y yo me dejo porque me divierto mucho. Me parece un estilo muy reconocible, ¿no? En él. No conozco mucho de literatura como vos, pero habiendo conversado sobre aquel otro cuento, no me esperaba menos de este, porque Sí. no, en definitiva, ¿vos qué pensás? ¿Es tomar con ironía una situación tan conocida por todos? Eh, yo, yo no sé si es ironía, porque, o sí, digo, a veces ¿Un la ironía, viste que sarcasmo? hay, ¿Qué sé? claro, me parece que lleva como al absurdo ciertas situaciones. Ujú, Es muy, y lo hace con humor. Digo, por ahí la ironía a veces es maliciosa, ¿no? O lo hace con intención, ujú. quiere Como ser humor, irónico como como- para ser malicioso, eso. Pero yo digo, no sé si ese es el caso de Rosser, me parece que es más como desde el humor o desde el absurdo presentar este tipo de situaciones es tomar de absolutamente conocidas por manera, todos. será tomar de manera irreverente una imagen bíblica y tomarlo con humor negro. Eh, ¿Por qué te parece que es humor negro? Bueno, por esto de la ironía, decís vos. Porque, digamos, la acción con la que describe el, el cuento, Sí. no, digamos, no, en la historia, digamos, original, no hay cabida para el humor, obviamente. Entonces, Ujú. pero acá esos diálogos absurdos, como decís vos, que se establecen, es como es como una burla, me parece, no sé, Sí, a yo una situación para muchas personas es dramática. Yo lo pensaba más que como humor negro, como esta Ujú, cuestión como irreverente. Como esto, ¿no? De tomar una situación o una realidad que es más bien solemne, que tiene que ver con las creencias religiosas, con un ujú. momento bíblico, como decís vos, eh, y presentarlo de manera tal que nos dice, no con intención de faltar el respeto, pero sí como irreverente, ¿no? Porque, y yo también te confieso, cuando lo leí, y vos le metes esa parte irreverente, le pones la parte del humor, al principio yo pensé que los diálogos tenían que ver con bueno, si vos te permitís jugar como hace él, como que era que no sé, los guardias, los que hablan ahí, era una forma de engañar a la persona condenada, de mentirle para que no se dé cuenta lo que le van a hacer. Claro. Pero cuando voy leyendo el cuento, es como que él también forma parte del mismo diálogo, ¿cierto? Es lo absurdo. Es decir, nadie se está engañando a nadie, simplemente están conversando. Sí, pero al mismo tiempo él es como que no entiende muy bien lo que va pasando. Yo te digo que cuando empecé a leer el cuento, no me imaginé a dónde llegábamos, ¿no? Como que recién al final pude relacionarlo, ¿no? Con este momento Ujú. de la historia por ahí de la Claro, iglesia. claro, no te imaginabas que estabas Como que al hablando de principio, eso. no te imaginas que está hablando de eso. Sí me parecen interesantes las preguntas que hace como el protagonista, ¿no? Ujú. Eh,
¿no? Esto de, bueno, ¿por qué me tengo que acostar acá? ¿Por qué me hacen esto? ¿Para qué? ¿Por qué? Y después al final, ¿a quién le voy a contar? ¿A quién le voy a contar lo que descubra si me dejan solo? Acá, ¿no? Ese final también es como para conversarlo, ¿no? Porque, sí. Digamos, si vos vas escribiendo eso, esa forma particular de describir algo tan conocido, el tema es, claro, cómo lo terminas, ¿cierto? Cómo lo cierras. Y esa pregunta, o sea que como que a la víctima, digamos, que le hacen esto, la única confusión que le genera es que si lo dejan ahí, a quién él va a poder vivir algo, paradójicamente, que no va a tener a quien contárselo, porque lo dejan solo. O sea, el problema de él es que lo dejen solo. Y lo que pasa es que además tiene sentido, porque en realidad le dicen que lo van a poner ahí para que descubra algo. Uh-huh. Y después, ¿quién se lo va a contar? Si se van. ¿No? Y dice, bueno, ya nadie me escuchó, ¿no? Porque, bueno. Y la otra duda que tengo, porque y es solo para delirar juntos acá mientras tomamos el café, es que si tomamos el cuento anterior que conversamos de Don Slavomir, y porque conocíamos un poquito, habíamos leído un poquito la historia de él y del contexto político, y te acordás que el cuento aquel era de una revolución, ¿cierto? Era una cuestión de... Sí. Era como una burla, ¿cierto? A la revolución y todo ese contexto, digo, político que le rodea al escritor, te hace pensar que, o a lo mejor uno está prevenido de que cada vez que leamos algo de él, en realidad está haciendo como una metáfora de algo que está pasando, o le tocó. Uh-huh. ¿Vos crees que acá pudo haber algo de eso? ¿O simplemente se quedó con esta historia y la contó de una forma tan irreverente o absurda? No, para mí sí, no sé si es que haya vivido algo así, pero sí esta cuestión como de encontrarle el sentido al sufrimiento. Me parece que va por ahí. Y tal vez, no como una metáfora, pero sí como decir, bueno, por ahí esta imagen que él recupera para su cuento es una imagen que te hace pensar en el sentido del sufrimiento. O sea, ¿para qué realmente o por qué eso, no? Y a mí me pareció, porque digo que yo no me esperaba el final, porque parece un cuentito, bueno, llegamos, no sé qué, está el protagonista o los protagonistas, ¿no? Los dos que conversan, este diálogo que presenciamos, y de repente van pasando como de las acciones más físicas a la cuestión como más reflexiva, ¿no? Y esto, ¿no? Descubrir qué significa en el fondo el dolor, o qué significa en el fondo del dolor. O sea, me parece que tal vez tenga que ver con su contexto, con las cuestiones que él ha vivido, ¿no? Esta cuestión del sufrimiento. Con lo que vivía en ese momento. Claro, ¿cuál es el sentido verdadero del sufrimiento de ciertas cosas? Si es que hay un sentido. De hecho, él lo dice, todo tiene que tener un sentido. Sí, lo que vos decís que tal vez uno pueda arriesgarse a interpretar ese mensaje del sentido del sufrimiento, y que tendría que ver también con lo que él vivía, o con las creencias que tendría Don Slavomir. Y en ese sentido, si las cosas son así, parecería también que el final del cuento, lo que decís vos, la pregunta podría tomarse también como decir, bueno, para si él no puede, si se va a quedar solo y no tiene a quien decírselo, ¿qué sentido tenía todo lo que pasó? No sé, también yo podría pensar, si eso es un alegato, es decir, no tiene sentido ese sufrimiento,
porque no iba a tener con quién hablarlo después, ¿no? Pero bueno, ahí ya nos arriesgamos a que cada uno interprete un mensaje que no estamos seguros que él lo haya querido poner, ¿no? Claro, no, y además a mí me parece que más allá de que yo pueda compartirlo con alguien o no, el sentido está, digo, si existe un sentido, el sentido está. Después yo veré cómo hago para compartirlo. De todos modos, él se pregunta, decir, bueno, ¿y a quién se lo voy a contar, no? Después, pero porque le dicen. Este mayor, que también me llamó la atención que lo designaran con así, ¿no? El mayor. Ajá. No sabemos por qué, si es... ¿Por qué? Claro, una alegoría a una cosa que se vivía en esa época realmente. Sí, sí es la del escritor. Claro, si es un cargo, si es la edad, o por qué. Pero le dice, bueno, te vas a quedar acá para que lo descubras y después lo cuentes, creo que dice, lo explicarás. Cuando descubras algo, lo explicarás. Y él dice, bueno, ¿a quién se lo voy a contar? Pero para mí el sentido está igual, ¿no? O sea, las cosas tienen un sentido. Si yo después tengo a quién contárselas, es otra cosa. De todos modos me parece como interesante. Sí, porque claro, ahí ya le ponemos los ingredientes que traemos nosotros en nuestro propio equipaje. Porque yo también, ahora que vos me decís eso, estaba pensando que otra mirada, porque pudiera haber sido, por el título ese, el grado que le pone, de aquellas cosas que se hacen porque hay que hacerlas aunque no tengan sentido, ¿no? Como que decir, es que toca hacerlas así. Los guardias tienen que hacer eso y no los cuestiones, es su labor, ellos lo hacen, ya verás después para qué se hace, pero ellos no, también podría, pero pues, como te digo, en realidad depende de lo que cada uno de nosotros le quiera ver también en el cuento, no le echemos tampoco toda la responsabilidad a don Slavomir. Uh-huh. Sí, y sí. No, que yo coincido con un poco con eso. Me parece que es como esta búsqueda de que todo tenga sentido. No sabemos si lo tiene, pero esto tiene, no puede haber. Si algo pasa, tiene que ser por algo, ¿no? Aún sea lo más absurdo o lo más terrorífico o lo más devastador, como tratar de encontrarle el sentido, porque si no, medio como que te volvés loco, ¿no? Sería como un absurdo total. Me parece que va por ahí, ¿no? O un poco lo que así se justifica el mayor, ¿no? Este mayor. Bueno, todo tiene que tener un sentido, no podemos sufrir sin sentido. Pero bueno. Y la otra, una pregunta, porque has dicho varias veces, hemos dicho la palabra ya varias veces. ¿Qué pensás del recurso de utilizar el absurdo en la literatura? El absurdo es solamente burlarse de algo, escribirlo de una forma al revés de lo que es la realidad, pero termina ahí, o el absurdo crees que puede ser una herramienta muy buena para decir cosas profundas, para mandar mensajes profundos? Yo me inclino más por esta segunda cuestión que vos decís, como una estrategia, pero también me parece que como que esta llamada literatura del absurdo, viste que hay como varios autores que uno puede pensarlos así, en realidad parte de entender o de pensar que la realidad es absurda. O sea, para mí no es como una cuestión ajena a la realidad que viene desde la literatura hacia el mundo, sino que yo de repente frente a ciertas situaciones digo, esto es absurdo, y entonces eso se refleja en la realidad. No sé si me explico. Ahí lo estoy meditando. O sea, pienso, por ejemplo, no sé, la literatura existencialista o este tipo de autores que de repente se empiezan como a cuestionar muchas cosas. Pero no es que surge solo de ellos, sino que es
como una manera de mirar la realidad que está por fuera de ellos. Las guerras, las revoluciones, ¿no? Ciertas cuestiones que empiezan a vivir y que uno dice, ¿esto tiene sentido? Tiene que tenerlo, pero como una cuestión imperativa, porque si no tiene sentido, es absurdo que vivamos de esto. ¿Para qué? Claro, y me parece que ya, no quiero seguir metiéndome por acá porque me parece que me sospecho, huelo que es un tema detrás del absurdo, hay una cuestión así como filosófica que me parece que nos puede dar para mucho, ¿no? Uh-huh. Porque también es quien fija el límite, cuándo empieza a ser absurdo algo, ¿no? Y bueno, debe haber gente que sí sabe decir eso, pero a mí me da un poco de susto meterme por ahí. Y por eso tampoco te voy a preguntar si crees que el absurdo forma parte de la condición humana, si todos tenemos algo absurdo, comportamiento absurdo, pero prometí que eso no te lo voy a preguntar. Más bien te digo ¿y qué me contás con lo de Academia de Ciencias? ¿Qué hacemos con eso? Sí, yo no sé por qué se llama Academia de Ciencias. Sinceramente. Porque para colmo, uno que viene del lado de la ciencia, claro, se siente una tentación, pues si vos me decís ciencia, científicos y comportamientos absurdos, hay mucho ejemplo, porque se vive mucho, ¿no? Entonces es para burlarse bastante. Pero genera esa duda que no la vamos a poder resolver en este café. Claro, en esta librería. Es que yo dije, bueno, seguro es sobre una escuela o esperaba encontrarme algún maestro, algún experimento, algo, ¿no? Pero pues el cuento va por otro lado, entonces igualmente me parece que no es que se equivocó de título. O que dijo, a ver qué le ponemos, cualquier cosa al azar, ¿no? Me parece que ahí hay algo que, bueno, claramente no estaría pudiendo desentrañar. Y te digo una cosita más, este cuento aparece en una antología o en una obra de Rosseck que se llama La vida difícil. O sea que para colmo encima se llama La vida difícil, ¿no? La verdad es que no sé, de todos los escritores que hemos invitado a este café, este es uno, si no es para mí, si no es el más, es uno de los más intrigantes y de los que realmente uno se queda con ganas de leer más, ¿no? Sí. Porque querés ver si leyendo más puedo entender mejor este juego que quiere hacer. Además, como son, esto que decías al principio, ¿no? Son como cortitos, pero profundos y te dejan así como qué quiso decir sí, como que te enganchan, tienen ahí un gancho que no quieres seguir leyéndolo. Sí. Yo creo que este hombre es como el sándwich que te ofrecí hoy, porque no terminas de describir si esto es ácido, es amargo, es salado, es como la combinación, pero a uno le gusta, aunque no entiende del todo, ¿cierto? Claro, aunque no termine de saborearlo, en algún momento de distinguir los sabores. Claro, en algún momento terminaré de captar por dónde va. Por dónde va el sándwich. Por dónde va el sándwich y por dónde va Rosseck. Claro. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación, tu diagnóstico, tu recomendación? Bueno, mi recomendación es que lo lean y nos cuenten a ver por qué se llama Academia de Ciencias. Que lo lean y nos cuenten, que pueden compartir, sí, otras miradas que nos ayuden a descubrir todo esto, ¿cierto? Tal cual. Pueden nuestra puerta de entrada o nuestra ventanita es el blog, ¿no? Sí, tal cual. Que se llama El Cuento del Café. .wordpress.com.
como para que elcuentodelcafé.wordpress.com. A ver si entre todos hacemos una comunidad de analistas de Rosec o del sándwich de pan de centeno. Algo tenemos que recuperar de todo esto. Tal cual, sí, o una comunidad de gente que no lo entiende y listo. para no sentirnos tan solos. Claro. y para que no nos pase como al protagonista del cuento, sino que no tengo a quién decirle que no entiendo. Tal cual. Pero es que, bueno, sí. No, es que me quedé pensando, no sé si el protagonista no entiende él, porque nunca, o sea, tampoco se queja. Fíjate, perdón que vuelva al... No se queja. Vuelva al cuento. Lo van convenciendo, ¿no? Bueno, esto es para que no te... Cuando le dicen, no, es que te podrías caer y herirte, y entonces... Herirte. Claro, si lo hacemos así, en definitiva vas a estar más seguro, porque no te va a pasar nada malo, ¿no? Sí. Y él va como, bueno, ¿no? Sí. Sí, él no se queja, solamente tiene dudas, tiene curiosidad. Claro, o quiere entender lo que está viviendo, pero tampoco es que lo cuestiona. Bueno, ¿y para qué van a hacer esto? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Bueno, o sea, no... Quiere entender, pero no desde no desde el cuestionamiento, ¿no? Sino simplemente, sí, de la curiosidad, tal vez. Te digo que ahora que te escucho así, hasta estoy tentado de decir, bueno, qué parecido el diálogo de una mamá queriendo convencer de algo a su hijo. Muy parecido, pero no te lo voy a decir. Sí, pero no somos tan crueles. No, crueles no, pero en el sentido de que muchas veces se usan, no, nada que ver con esa situación. Pero sí, como esta respuesta a medias, como para sí. ¿Por qué tengo que tomar esta medicina amarga, por ejemplo? Y a veces, para convencer de algo que es amargo, se usan algunos recursos no muy verídicos, pero bueno. Sí. O sea que, en definitiva, da algo tan sencillo, una vez más lo ha conseguido este señor, y de ponernos a hablar y no terminaríamos nunca. Así que es una buena idea de conocer, bueno, ojalá podamos conocer qué piensan más personas de esto, ¿no? Y ya lo habíamos invitado, claro que a él no le habíamos invitado el pan de centeno, pero hoy lo podemos invitar, y te propongo que lo homenajemos con el pan de centeno, el sándwich de pan de centeno, y una música que es absolutamente conocida, por ejemplo, el intérprete, el creador, el autor, conocido a nivel mundial, porque es una de las figuras de la música clásica, y todos hemos escuchado su música, aunque no sabíamos ni su origen ni cómo se llama. Te estoy hablando de ofrecerle una parte de una amplia producción de Frédéric Chopin. Mirá. Chopin, como se diga, conocido. Mira, él nace en 1810 y muere en 1849, y deja un montón de obras que, como te digo, de obras del piano que son conocidas, que muchas veces las escuchamos para tranquilizarnos cuando estamos leyendo. No es una buena compañía para la lectura, pero no lo asociamos, y él es el personaje ícono de Polonia, así que tal vez por ese lado se sienta bien don Slavomir y nos cuente un poquito algún chisme de lo que nos estamos perdiendo. Así que lo homenajeamos escuchando el nocturno número 2, si te parece. Perfecto.
cuento del café.